Aloha, ¿cómo estamos? Espero que estés muy bien, que estés contento porque el día de hoy toca hacer la de espíritus, de guías espirituales, mejor dicho. Bienvenidos al episodio número 4 de Kena, Bridge of the Spirits. Y aquí estamos con ese bello sonido. Escuchen, súbenle a esto, me voy a callar. El bello sonido del agua, el bello sonido de la naturaleza. Y es que como amo a los lugares que están así. O sea, imagínense estar en este lugar, en este momento, no estresados por el trabajo, no estresados por la escuela. Olvídense de todo esto. Estar en un lugar así, con el sonido de la cascada aquella, rodeado de oxígeno puro como esto, no en una ciudad. Es que creo que todos necesitamos un descanso así, al menos una vez cada 3 meses, o por decir algo. Y bueno, vamos a nadar por primera vez porque creo que toca ir hacia allá. Ah, caray, ¿no puedo nadar más rápido? ¿Hola? ¿No puedo nadar más rápido, en serio? ¿O necesito habilidad para nadar más rápido? Bueno, no sé, pero vamos a tratar de hacer un poquito de parkour aquí y subir lo más alto, subir lo más alto de esta cascada, o de esa montaña, mejor dicho, hacia la casa de Rustu, que creo que era su nombre, ¿no? Venga, vamos por allá. Creo que no podemos nadar más rápido de momento. Estoy tratando de picarle al botón de correr. O no sé si es con otro botón, pero bueno, vamos. Venga, y a ver si de momento de camino nos encontramos con más Rod. Porque miran, es otro, ¿no? Sí, es otro. Ahí está. ¡Hola! Se une. Miren, aquel con sombrero. Está bueno para identificarlos, ¿no? Y ponerles nombre a cada uno. Ahí está nuestro querido compañero. Apenas había dicho a ver si nos encontramos con más rods. Y ahí está. Ok, creo que por aquí no era. Aquí solamente era para conseguir otro rod. Así que va a haber varios caminos seguramente. Y uno de ellos no es este, porque no puedo pasar por aquí, por la cascada. Digas que es por acá. Que todo el tiempo estuvo aquí y yo nadé miles de kilómetros tratando de encontrar una entrada. ¡Ojo! ¿Era un mono eso? Creo que sí es por aquí. ¡Sí, es un mono! Un mono malo, supongo. Madre mía, era por aquí. Entonces tenemos que rodear. Va a ser el camino largo, no sé si en este episodio va a alcanzar para llegar a la atalaya de la casa de Russo. Porque aquí tenemos nada más y nada menos que otra batalla. Venga, usamos a los roots. Sí, rápidamente. No, ahí me decía que teníamos que utilizarlos. ¿Por qué no? Bueno, estos no nos dan problemas. Pero bueno, interesante. Como para conseguir un poquito más de experiencia. ¿Qué es eso? Supongo que estaban haciendo otro, ¿no? Sí, ahí está. ¿Puedo lanzarlos? Ahí está. Bien. Thank you very much. Y eso era para curarme. Creo que no lo debía utilizar de momento. Hola. ¡A todos! Venga. Perfecto. Ahora que no tienen escudo. ¡Ay! Debería ser más rápido. Venga. Bueno, pero siguen saliendo más. Esa es otra planta curativa, creo. Así que ahí, a esa flor es donde hay que mandar los roches. Cuidado de no esquivar demasiado, sino mejor utilizar el escudo. Cuando me pegue este grandote, que según yo sí lo utilicé, y ya vamos a empezar otra vez como la otra vez. Esperemos que no. ¡Hora! ¡Escudo! ¡Hora! Vamos acostumbrándonos a sus golpes. Escudo. Le damos. Y ahora hay que aprender, yo creo, a alternar sobre cuándo utilizar el escudo y cuándo retroceder. Por ejemplo, ahora estaría bien que me curaran, gracias. Y luego atacar a la flor. ¿Está? Bien. Atacamos a este. Y ahora cuando ataque utilizamos el escudo. ¡Wow! Entonces, no creí que me quedaba tan poco escudo. Se tardan bastante en cargar, los rods. Cuidado. Están tardando bastante. De hecho, creo que lo más inteligente para evitar que sigan saliendo más enemigos es quedarnos quietos. Bueno, no quietos, pero sí correr. Miren, porque por ejemplo, si derroto esto, cuidado, van a seguir saliendo más.
Y necesito tumbar esa planta. ¿Y eso? Esos son los monos, ¿no? Los que vimos. Hay 3 allá arriba, cuidado. A ver, tú, amiguito. Oh, ahí está. El problema es que tengo que... No, tengo que... acabar con algunos para que se carguen más rápido, ¿no? Claro. Ahí está la situación. Joder, mía. Ahí está. Venga, fuera el grandote. Y puedo utilizar los rod. Puedo utilizar a los rod. Y acabar con esto. Listo. Listo. Ahora tú también. Ataque rápido. Ataque rápido. Ahí está. 120 y 85. Ahora falta lo de allá, ¿no? Listo. Uy, casi se me cae el audífono. Y purificamos. Me gusta bastante cómo se ve cuando todo se pone verde. Cómo cambia literalmente de estar todo triste a el mensaje, ¿no? De que la naturaleza es lo más bonito. Y lo verde de la naturaleza. Estar todo en paz. Así que me gusta purificar. Uy, cuidado. One of Tara's memories. I should see where it leads me. Supongo que esa guía de Taro o a donde me está guiando es a recoger las reliquias, ¿no? Y una vez que las tengamos, ahora sí lo vamos a poder ver. Mira, ahí está. Seguramente es el camino a la casa de... a la casa de Russo, nuestro querido Russo. Ok, saltamos aquí. Aunque me gustaría encontrar más rod, porque creo que se está poniendo un poquito más complicado el juego. Y lo estamos viendo. Ojo, ¿hay alguien ahí? ¿Dónde? Es que los vi como que mirando para arriba y dije... estaría bien que me dieran una pista de dónde encontrar más amigos, ¿no? Ok, aquí es donde ya peleamos. Vamos a subir. Estas son lámparas solamente, ¿no? ¿Dónde hay más pequeñitos? Por favor, necesito encontrar más amigos. Aprovechando que aquí no es como en Pokémon, que solamente podemos tener... ¿cuántos? 6 como máximo. Ah, me resbalo. Creí que sí podía subir. Ojo. ¿Qué es esto? Usar máscara. Ah, vale. La máscara es para que nos diga qué es lo que pasó, ¿no? Con él, ahí. Una lágrima. ¿Y otro rod? ¿Por ahí? ¿No? Quizás. Eso es para curarme, ¿no? Ah, no, es cierto, es para eso. ¿Hay algo que romper por aquí? Según yo, no. Ah, sí, aquí. Ojalá que esto sea para encontrar otro amigo. Otro amiguito. Otro rod, por favor. Rompe esto, por favor. Y ahí estamos. No, seguramente es para conseguir... bueno, para seguir el... oh, no. Creo que sí debería haber otro rod aquí. A ver, vamos a intentarlo nuevamente. Creo que sí alcanzamos con el tiempo. Porque ven esa barra blanca. Representa el tiempo que pueden estar en burbuja ellos. En este tipo agua, en esta transformación. Y ahora los mandamos aquí. Y espero que sea para otro amiguito. Sí, ¿verdad? Ah, pues no. Pues no. O sí, interaccionar. ¡Wow! Pues no, pero me dio muchísimo dinero y muchísimas habilidades para poder mejorar. Y eso es bueno, eso sí es bueno. Aparte de rod, hay que estar atentos al árbol de habilidades, porque es cierto, tenemos que mejorar en eso cada vez más. Supongo que es por aquí, porque por el otro lado me resbala el barro. Y no, ya sabía, no. Ay, no alcanzo, ¿en serio? Pero si es por ahí, ¿no? What? Porque por ahí también me resbalo, evidentemente. Sí llego, ¿no? A ver. Ahí está, sí llega. No debería de resbalarme, pero supongo que como estamos en este juego,
sí te resbala eso. Así que vamos para arriba. A ver, ¿dónde podría haber más rot? Seguramente en un camino secundario que nos desvíe por ahí. Vean nada más, qué belleza visual. Ah, miren, ahí estaban los... ¿Dónde estaban los? Aquí, ¿no? En esa piedra. En esa piedra estaban nuestros queridos amigos, los pequeñitos. Y seguramente ese puente nos podría haber ahorrado mucho camino. Pero vean esto. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza de juego visualmente. Sin la necesidad de tener gráficas acá que digamos, a ver, 4K, podemos decir que sí, pero lo que más importa es el diseño, ¿no? El diseño artístico. Venga, así llegamos. ¡No me quiero caer! ¡No me quiero caer! Bien. Esto del parkour, buena implementación también. Aquí, miren. Aquí hay dos caminos. Uno de seguro tiene que ser para los rot, que yo creo es este. O bueno, no para los rot, sino para esto también, que son habilidades. Bueno, por allá me caigo, así que supongo que queda solamente un camino. Así vamos a estar descartando algunos para ver cuál es el principal y cuál es el secundario. Ojo. Debería de aprovechar estos. Cuando vea uno de estos voy a dejar el episodio. Cuando vea el siguiente de estos voy a dejar el episodio ahí, para poder teletransportarme fuera de cámara y hacerlo de los rots y empezar el episodio 5, que es el siguiente. Madre mía, ¿les da agobio las alturas a ustedes? Ojo. ¿Quieren saber qué pasa? No nos vamos a caer de aquí. Aunque sería una caída bastante larga. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito para sacar pictures! Para sacar fotos aquí. En el modo foto, ¿no? Por eso el modo foto. Que generalmente cuando un videojuego se enfoca tanto en su modo foto, o lo hace, le pone bastantes características a su modo foto, es porque va a tener muchos lugares en donde puedes hacerte fotos, como este juego, que todo es bellísimo. Aparte de también su bella protagonista, que ya me enamoré. Otra vez, vamos a seguir. No te caigas, por favor, no te caigas. Ahí está, seguimos con el parkour. Y ahora sí que no sé para dónde. Hola. ¿Aquí? No. Tiene pinta de que es para allá. Pero ¿cómo llego yo allá? Que ahí hay una cosa, ahí hay otra cosa. Creo que ya vi. ¿Por aquí no era? ¡No me caigas! ¡Uy! Estuvo cerca, compañeros. A ver, es por aquí, creo. Y luego por acá. Y luego por aquí. Por allá me caigo. Así que vamos a seguir recto. Por aquí no, porque también me caigo. Debería de ser... Es que creo que no debí de haberme caído. Vean, aquí está para subirte otra vez. Creí que no llegaba, pero creo que sí llego. ¡Sí! ¡Llego! Bien. ¿Otro root aquí? Díganme, compañeros pequeñitos root, cuando vean algo, porque yo no me voy a enterar. Estoy demasiado ciego y seguramente me voy a perder algo. Bueno, me indican el camino, eso sí, gracias. Ahí está, sin necesidad de agarrarme. Y de aquí para... Ok, para acá. Ahora sí, Tomb Raider totalmente esto. ¿Esto lo implementó Tomb Raider? ¿O lo implementó algún otro videojuego antes de Tomb Raider, solo que fue popularizado por Tomb Raider? Dato curioso e interesante. Para la página de datos curiosos e interesantes, que puedes seguir en Facebook, ahí en la descripción del video, que ya paro con el spam. Ya paro, miren, cada vez estamos más y más alto, interesante. Ok, aquí sí hay que arriesgarnos a esto. Y ahora, supongo que para abajo. Y para abajo. Madre mía, hacer esto en la vida real. Mis respetos a los escaladores profesionales. Y luego para acá. Tomb Raider total, y me recuerda a una escena totalmente del Shadow of the Tomb Raider, que para mí es el mejor de los tres que hay. Bueno, también el que fue juego del año, evidentemente, ¿no? Pero el Shadow, al ser en México, en las ruinas, ¿sabes? Está bastante interesante. Ok, para allá supongo que no puedo. Y sería interesante ver qué pasa en una caída. Supongo, yo creo que si cae en el agua no pierdo, yo creo que no pierdo, pero no haré ya eso porque tengo que subir nuevamente y... Pereza, pereza. Bien. Acá otra arriesgamiento.
Alcanzamos muy bien. Aventuras, ¿eh? Este episodio es totalmente de escalada como tal. Para aquellos que les gusta la escalada, subir cerros, subir montañas. Que todos, amigos, podemos subir y sobrepasar cualquier montaña, ¿eh? No importa qué tan grande sea. Hablando literal y subjetivamente, porque por algo ya hemos escalado el monte Everest también. No es imposible. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me voy a caer? ¡No! Estoy haciendo todo lo posible por no caerme. ¡No, no! ¿En dónde me dejó? ¿En dónde estoy? ¿What? Ah, ok. Creo que era por acá, ¿verdad? No sé muy bien en dónde me encuentro. A ver. Ya. Creo. No sé, no estoy seguro. Que cada figura de estas es un checkpoint. Y si me caigo ahí me deja, ¿no? No sé por qué. ¡No! ¡Otra vez! ¿En serio? Por si me llego a caer. Pero me gustan. Me gustan. There she is. Así que no puedo quejarme. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo subieron ustedes, amiguitos? Maybe the rock can help. Díganme su secreto. ¿Cómo subieron? Madre mía. Alright. Ok. ¿Cómo van a ayudarnos estos pequeñines? Hurry! I don't think they can hold it for long. ¡Oh! ¡Qué fuertes, qué fuertes, amigos! Muy bien, venga. Pasamos. Yo confío en ustedes. ¡No se les va a caer el puente! ¡No! ¡No! Muy bien, venga, vamos a usar a los rods. Hoy casi que me caigo. Y ya no vamos a hacer tonterías aquí. Hurry! I don't think they can hold it for long. Ahí está. Ahí está. Doble salto por si acaso. Y pasamos. Ahora sí, encuentra a Rusu. Busca a Rusu en su atalaya en lo alto de los acantilados. Pues parece que sí vamos a llegar en este episodio, a la casa de Rusu. Aunque, Rusu, por favor, tienes tu jardín un poquito en la F, There must be a relic nearby. I need to find another way around. Otro camino, pues hay varios, por ejemplo este. Si tienes tu camino un poquito F, en tu jardín, mejor dicho. Un jardín literalmente descuidado. Wow, what. Ok, podemos hacerlo. Tiene pinta de complicado, pero en realidad no lo es. No se dejen engañar. Bien, hay que recargar los rods para terminar rápido con esto. Ojo, ¿por qué está azul? Ah, perfecto. Muy bien, vamos a terminar con algunas cosas como estas. No es cierto, esas no. Como este. Y otro golpe. ¡Rayos! Y bueno, ya empezamos. ¿Hay alguna planta curativa aquí? Miren, ahí por ejemplo. ¡Ah! Miren. Máscara. The forest has become too dangerous to roam. The village is the safest place for you. ¿Y este quién es? You can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Tiene pinta que es como el hermano mayor, ¿no? O sea, no el de la capucha, sino... Claro, de los otros dos pequeñines. Bien, tenemos 300 de habilidades. Eso vamos a tener que utilizarlo empezando en el episodio siguiente. Que aquí hay un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama estos? Una distorsión. Así que lo vamos a dejar por aquí. Fue seguramente un episodio de escalada y de escalada, pero descubrimos esta aldea que seguramente ya estamos cerca porque subimos mucho, subimos mucho. No me gusta el paisaje para dejar el video por aquí porque no está verde, pero como muestra de que en cualquier momento siempre puede haber, aunque esté toda la oscuridad alrededor de ti, tú eres el brillo. Tú eres el brillo porque aquí el brillo es nuestra protagonista bellísima, que la vamos a ver con más habilidades y con muchísimo más, porque voy a regresar con esos portales de distorsión
hacia donde me faltaron Ruth. Voy a lootear un poquito, regresamos y luego hacemos lo de las habilidades al iniciar el siguiente episodio. Así que yo, como siempre, los dejo con un besito y nos veremos en el siguiente episodio. Oh, thank you.